Bienvenida o bienvenido a esta exploración a fondo. Hoy nos adentramos en una pieza legislativa crucial, para entender cómo se organiza y funciona el sector público en España. Hablamos de la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público, en su versión más reciente, la de agosto de 2024. Y ojo que no estamos ante un simple texto legal más, Esta ley es la culminación de un esfuerzo considerable de reforma que salió de la famosa Comisión Cora. Su meta era, bastante ambiciosa: modernizar la administración, hacerla más eficiente, más transparente, más ágil y acabar con duplicidades. Sí. Un esfuerzo que, por cierto, recibió el visto bueno de la OCDE en su día. Así es. El propósito hoy es precisamente desentrañar esa arquitectura que la ley diseña para la Administración General del Estado y también para ese enorme ecosistema que es el sector público institucional. Y veremos también las reglas del juego que establece para las relaciones entre las distintas administraciones. Vamos a fijarnos en los principios que deben guiar su actuación y, en cómo se estructuran las diferentes entidades que lo integran. Pues vamos a ello. Intentaremos dibujar ese mapa administrativo, identificando las piezas clave y cómo se conectan, desde los grandes principios hasta, la letra pequeña sobre los distintos tipos de organismos. Vamos a meternos en harina. Empecemos por la base, el título preliminar. Aquí la ley sienta los cimientos, ¿no? Establece principios para todas las administraciones públicas. Más allá de los clásicos que ya nos suenan, eficacia, jerarquía, coordinación, se da un impulso claro a la transparencia, la planificación por objetivos y, algo que es fundamental hoy en día, el funcionamiento electrónico como norma. Correcto. Y ese impulso a lo electrónico no es una mera declaración de intenciones, La ley establece la obligación de que las administraciones se relacionen entre sí por medios electrónicos. Se busca asegurar la interoperabilidad, que puedan hablar el mismo idioma tecnológico. Y la seguridad, claro. Esto lo tiñe todo, prácticamente. ¿A qué te refieres con todo? Pues desde cómo se usan las firmas y sellos electrónicos, la existencia de sedes electrónicas como ventanilla única virtual, hasta el intercambio ágil de datos y documentos, e incluso la posibilidad de actuaciones administrativas totalmente automatizadas. Y también es importante el principio de personalidad jurídica única. ¿Qué significa eso exactamente? Pues que cada administración, ya sea estatal, autonómica o local, actúa como una sola entidad ante la ley, aunque por dentro tenga, multitud de órganos distintos. Vale, entendido. ¿Y a quién afecta todo esto? Porque, claro, el sector público suena enorme y un poco abstracto a veces. Pues sí, el ámbito es muy amplio, la verdad. Cubre a la Administración General del Estado, la AGE, a las administraciones de las comunidades autónomas, a las entidades de la administración local, ayuntamientos, diputaciones, etc., y a lo que la ley agrupa bajo el nombre de sector público institucional. Y aquí es donde la cosa se ramifica bastante. Ajá. Hablamos de organismos públicos de distinto tipo, autónomos, empresariales, agencias, de autoridades independientes, de empresas públicas, fundaciones públicas, consorcios, incluso las universidades públicas entran aquí, en parte. Es un universo bastante heterogéneo, sí. Entiendo. La ley también se mete en cómo se organizan internamente las administraciones, ¿no? Por ejemplo, mencionabas los órganos colegiados, esas reuniones de varias personas para tomar decisiones. Exacto. Y aquí vemos otro ejemplo claro de esa modernización que buscaba la ley. Se regula con bastante detalle cómo deben funcionar electrónicamente estos órganos colegiados. ¿Por ejemplo? Pues se permite, por ejemplo, que se reúnan y tomen acuerdos a distancia, por videoconferencia u otros medios. Eso sí, siempre que se garantice quién es quién, que todos puedan interactuar en tiempo real y que quede constancia de lo tratado. Más allá de eso, la ley pone reglas para crear nuevos órganos, buscando evitar duplicidades, lo que comentabas antes, y regula figuras como la delegación de competencias, la avocación o la encomienda de gestión. ¿Suenan un poco técnicas esas figuras? Bueno, son herramientas para dar flexibilidad, básicamente. Permiten que un órgano ejerza funciones de otro, o le encargue tareas específicas, pero siempre con controles y publicidad, para que se sepa quién hace qué y por qué. Claro, la transparencia. Otro tema fundamental que aborda esta primera parte es la responsabilidad. Tanto la capacidad de la Administración para sancionar como su obligación de indemnizar si causa daños. Efectivamente, son dos caras de la misma moneda, digamos. Por un lado, la potestad sancionadora, la capacidad de multar o imponer sanciones, se regula bajo principios muy estrictos, casi como en el derecho penal. ¿Cómo cuáles?
Pues mira, legalidad, o sea, solo una ley puede definir qué es una infracción y qué sanción lleva. Tipicidad, que significa que no caben interpretaciones ambiguas o extensivas. Responsabilidad, hay que identificar al culpable. Proporcionalidad, la sanción debe ser adecuada a la falta y nunca puede ser privativa de libertad. Y prescripción, las infracciones y sanciones caducan con el tiempo. Muy garantista, entonces. Sí, sí. Y por otro lado está la responsabilidad patrimonial. Es el derecho de los ciudadanos y empresas a ser indemnizados si sufren un daño por el funcionamiento, sea normal o anormal, de los servicios públicos. ¿Algún ejemplo? Pues imagina una obra pública mal señalizada, que causa un accidente, o incluso un perjuicio derivado de una actuación administrativa correcta, pero que, bueno, causa un daño específico a alguien. Las únicas excepciones son la fuerza mayor imprevisible o daños que uno tenga la obligación legal de soportar. Y aquí hay algo muy interesante y relativamente novedoso. ¿El qué? Se regula expresamente la responsabilidad del Estado por leyes que luego se declaren inconstitucionales o contrarias al derecho europeo. Aunque, eso sí, con requisitos bastante estrictos para poder reclamar. Entiendo. Y además, si la Administración paga una indemnización, tiene la obligación de reclamar internamente a la autoridad o funcionario responsable si se demuestra que actuó con dolo o negligencia grave. Hay una exigencia de responsabilidad interna. Muy bien. Visto el marco general, centrémonos ahora, si te parece, en la Administración General del Estado, la AGE. Es el núcleo del Poder Ejecutivo Central. ¿Cómo la organiza la ley? Pues mira, la AGE se estructura jerárquicamente. En la cúspide, los órganos superiores, ministros y secretarios de Estado. Y por debajo, los órganos directivos, subsecretarios, secretarios generales técnicos y directores generales. La ley detalla las funciones de cada nivel, claro. Los ministros, por ejemplo, son la cabeza de su departamento, dirigen la política en su área, gestionan presupuestos, nombran a los altos cargos de su ministerio. Lo esperable. ¿Hay figuras especialmente relevantes dentro de esa estructura? Bueno, hay figuras clave como el subsecretario. Es como el gerente principal del ministerio, digamos. Se encarga de los servicios comunes, personal, presupuesto, medios materiales. Y tras la reforma Cora, tiene un papel importante en centralizar recursos para buscar eficiencia. O los secretarios generales técnicos, que son el soporte jurídico y técnico esencial para elaborar normas y asegurar la legalidad de todo lo que hace el ministerio. Son figuras cruciales. Y creo que hay requisitos específicos para ocupar algunos de esos puestos, ¿no? Sí, es interesante. Para ciertos puestos, como estos secretarios generales técnicos o los directores generales, la ley exige que sean ocupados por funcionarios de carrera del grupo más alto, el A1. Busca profesionalizar esos niveles directivos. Y en estos nombramientos de altos cargos se introdujo un principio que buscaba romper ciertas inercias, ¿verdad? Hablo de la presencia equilibrada de mujeres y hombres. Justo. Se estableció que, al nombrar a los titulares de las secretarías de Estado y de los órganos directivos, se debe buscar un equilibrio, es decir, que en el conjunto de esos cargos de cada ministerio, ninguno de los sexos supere el 60% ni esté por debajo del 40%. Un mandato claro. Sí, es un mandato de intentar equilibrar la balanza en la cúpula administrativa. Un principio que, como veremos luego, se extiende también a los máximos responsables de muchas entidades del sector público institucional. Entendido. Y más allá de los ministerios en Madrid, ¿cómo se proyecta la AGE en el territorio? ¿Cómo llega a las provincias, a las comunidades autónomas? Pues principalmente a través de dos figuras. Primero, los delegados del gobierno, uno en cada comunidad autónoma. Tienen un rango alto, de subsecretario, y dependen directamente de la presidencia del gobierno. ¿Y qué hacen exactamente? Son la cara del gobierno central en la región. Dirigen toda la administración periférica del Estado allí, coordinan sus servicios, colaboran con la administración autonómica y local, vigilan la legalidad de las actuaciones de otras administraciones y ejecutan las políticas del gobierno en ese territorio. Son una figura clave de coordinación. Vale. Delegados del gobierno en las CCAA. ¿Y por debajo? Y en un segundo nivel, en cada provincia, están los subdelegados del gobierno, que dependen del delegado autonómico. Realizan funciones parecidas pero a escala provincial. Como por ejemplo. Pues proteger derechos y libertades, dirigir las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la provincia, coordinar la protección civil, supervisar los servicios estatales en su ámbito, son, digamos, las terminales de la AGE en contacto más directo con el territorio. De acuerdo, ya tenemos la foto de la AGE, tanto central como periférica. Pero decíamos antes que el Estado no opera solo a través de ministerios y delegaciones.
existe toda esa galaxia de organismos y empresas públicas, que la ley llama sector público institucional. Y parece que poner orden ahí fue uno de los grandes quebraderos de cabeza que la reforma Cora intentó resolver, ¿no? Sin duda. Ese era uno de los objetivos centrales. Con el tiempo, había proliferado una enorme cantidad de entes de todo tipo, a veces creados para ganar agilidad, es verdad, pero a menudo escapando a los controles tradicionales del derecho administrativo. Se hablaba mucho de la huida del derecho administrativo. Ya. La ley busca racionalizar este panorama, mejorar la eficiencia y, sobre todo, reforzar los mecanismos de control y supervisión sobre todos estos entes. ¿Y cómo intenta hacerlo? ¿Con qué herramientas? Pues con varias. Por ejemplo, obliga a todas estas entidades a tener un plan de actuación. Una especie de hoja de ruta, con objetivos, que además es revisable. Establece una supervisión continua por parte del Ministerio de Hacienda a través de la IGAE, la Intervención General, que vendría a ser como el auditor interno del Estado. Esta supervisión vigila si siguen siendo necesarias y si son financieramente sostenibles. O sea, un control permanente. Sí. Además, el ministerio del que dependen debe hacer un control anual de eficacia, ver si cumplen sus objetivos. Y para tener una visión clara de todo este universo, se crea un inventario público, el INVENTE, donde deben estar inscritas todas las entidades públicas, estatales, autonómicas y locales. Incluso se regula cómo pueden transformarse unas entidades en otras, buscando más racionalidad. Vale, parece un esfuerzo importante de control. La ley también clasifica este sector. ¿Podemos repasar los tipos principales, aunque sea brevemente, para entender la diversidad que hay ahí dentro? Claro, vamos a ver los tipos estatales, que son los que regula la ley con más detalle. Lo primero son los organismos públicos estatales, y aquí hay una subdivisión importante. Por un lado, los organismos autónomos, OA. Son los más clásicos, digamos. Se rigen por derecho público, realizan tareas administrativas, fomento, gestión de servicios, y su fuente principal de financiación son los presupuestos generales. Piensa en muchos institutos o centros directivos con personalidad propia. Vale, los SOA. ¿Qué más? Luego están las entidades públicas empresariales, EPE. También son de derecho público en su creación y organización, pero tienen más flexibilidad. Su personal suele ser laboral y se financian mayoritariamente con sus propios ingresos, ventas, tarifas, como si fueran empresas, aunque pueden ejercer potestades administrativas si la ley se las da. O sea, un híbrido. Un poco sí. Y después tenemos las agencias estatales. Esta fue una figura pensada para dar más autonomía y gestión por objetivos. Funcionan con un contrato de gestión que fija metas y recursos. Tienen reglas propias de personal y presupuesto, buscando más agilidad, aunque su implantación ha sido más limitada de lo previsto inicialmente. Interesante. Y aparte de estos tres tipos de organismos públicos, Luego están las autoridades administrativas independientes, AAI. Son entidades con una independencia funcional muy marcada respecto al gobierno, para regular sectores sensibles o proteger derechos. Piensa en la CNMC, la de competencia, o la CNMV, la del mercado de valores, o la Agencia de Protección de Datos. Se rigen fundamentalmente por su propia ley de creación. vale, independientes. Y las empresas públicas de toda la vida, las que tienen forma de sociedad anónima o limitada, ¿esas también entran? Exacto. Esas son las sociedades mercantiles estatales, SME. Son empresas normales según el derecho mercantil y laboral, pero se consideran parte del sector público si el Estado, directa o indirectamente, controla más del 50% del capital. ¿Y aunque operen en el mercado? Aunque operen en el mercado, están bajo tutela administrativa y controles presupuestarios específicos. Un detalle curioso. La ley dice que si un consejero nombrado por la AGE causa un daño por su gestión, la responsabilidad directa es de la propia AGE, aunque luego ésta pueda exigirle responsabilidades al consejero si hubo negligencia grave. Curioso, sí. Y todavía hay más variedad, creo. Consorcios, fundaciones. Sí, brevemente. Los consorcios son entidades creadas por varias administraciones, a veces con participación privada, para gestionar fines comunes. Tienen personalidad jurídica propia y un régimen un tanto complejo sobre a qué administración se adscriben, cómo se financian el personal, etc. Y las fundaciones del sector público son básicamente fundaciones privadas pero bajo control público, dedicadas a fines de interés general sin ánimo de lucro. También están sujetas a reglas específicas de control, presupuesto y transparencia. Y mencionabas también unos fondos sin personalidad. Sí, los fondos sin personalidad jurídica son patrimonios separados, creados por ley para gestionar recursos destinados a fines específicos. No son entidades en sí, sino masas patrimoniales gestionadas por algún órgano administrativo.
Vaya, sí que es variado el panorama. Mucho. Lo interesante aquí es ver cómo la ley intenta equilibrar dos necesidades que a veces chocan. Por un lado, la agilidad y especialización que llevó a crear tantas entidades fuera del núcleo administrativo tradicional, y por otro, la necesidad de control público, de transparencia y de eficiencia global, que a veces se había perdido. Cada figura, OA, EPE, agencia, AI, representa un intento distinto de cuadrar ese círculo, con diferentes grados de autonomía y diferentes regímenes jurídicos y de financiación. Entendido. Una vez que tenemos el mapa de la AGE y de todo este entramado institucional, la ley dedica su título 3 a cómo deben relacionarse entre sí todas estas piezas y sobre todo los distintos niveles de gobierno, Estado, comunidades autónomas, entidades locales. Esto es clave en un Estado descentralizado como el nuestro, claro. Fundamental. Este título intenta poner las bases para que el modelo autonómico funcione de forma, digamos, engrasada. Se apoya en principios clave. Lealtad institucional, que significa no torpedearse mutuamente, actuar de buena fe, adecuación al reparto de competencias, colaboración. Colaboración como un deber. Sí, la colaboración se entiende como un deber general de ayudarse e informarse mutuamente. Luego está la cooperación, que implica acuerdos voluntarios para actuar juntos. Y la coordinación, que es una obligación, sobre todo del Estado en ciertas materias, de asegurar coherencia en las políticas públicas. Pensar en la relación Estado-CCA local sin cooperación es como intentar construir una casa donde cada obrero usa sus propios planos y medidas, ¿no? La Ley 40 intenta, al menos sobre el papel, darles una caja de herramientas común y unas reglas de juego. ¿Y cómo se traduce esa cooperación en mecanismos concretos? ¿Qué herramientas da la ley? Pues la ley menciona varias técnicas. Las más importantes son los órganos de cooperación. Pueden ser bilaterales entre el Estado y una comunidad autónoma concreta, o multilaterales, con varias o todas. ¿Cómo cuáles? Entre los multilaterales destacan la Conferencia de Presidentes, que es el máximo nivel político, y sobre todo las conferencias sectoriales. Estas reúnen al ministro correspondiente con los consejeros autonómicos del ramo: educación, sanidad, medio ambiente. Y ahí es donde se cocinan los acuerdos, ¿no? Exacto. Ahí se debate, se comparte información y, lo más importante, pueden adoptar acuerdos que son vinculantes para las partes o recomendaciones para orientar las políticas. Son foros clave para la coordinación. ¿Y para que todo esto no quede en el aire, hay algún registro o algo similar? Sí, para que haya transparencia, se prevé un registro electrónico estatal donde se deben inscribir todos estos órganos de cooperación y también los convenios de cooperación en los que participa la AG. Y de nuevo volvemos a encontrarnos con la tecnología como pieza clave en todo esto. Indispensable. Hay un capítulo entero dedicado a las relaciones electrónicas entre las propias administraciones. Se insiste en la transmisión segura de datos, respetando siempre la normativa de protección de datos, claro. ¿Y los famosos esquemas nacionales? Eso es. Se reitera que todas las administraciones deben cumplir con el Esquema Nacional de Interoperabilidad para poder intercambiar información y documentos electrónicamente de forma estándar y con el Esquema Nacional de Seguridad para proteger esa información. Y algo muy relevante para la eficiencia y el ahorro, que a veces se olvida, se impone la obligación de reutilizar sistemas y aplicaciones informáticas. ¿Cómo funciona eso? Pues la idea es que si una administración desarrolla una buena aplicación, por ejemplo, para gestionar ayudas, debe ponerla a disposición de otras administraciones que la necesiten. Se fomenta el uso de directorios comunes de software público reutilizable. Evitar reinventar la rueda constantemente. Tiene todo el sentido, desde luego. Bien, hemos recorrido bastante terreno, creo. Si tuviéramos que resumir, ¿qué nos deja esta Ley 40-2015? Pues dibuja un marco detallado y, sí, hay que decirlo, bastante complejo para todo el sector público español. Vemos una clara intención de ordenar, de racionalizar y de modernizar una estructura que había crecido mucho, quizá demasiado desordenadamente. Introduce controles, principios de transparencia y eficiencia y una apuesta muy fuerte por la administración electrónica en todas partes. Sí. Hemos visto esa división entre la AGE central y territorial y ese heterogéneo sector público institucional con sus múltiples caras: organismos autónomos, EPE, agencias, sociedades, consorcios, fundaciones. Exacto. Y también hemos visto cómo la ley intenta tejer una red de relaciones entre todas esas entidades y los diferentes niveles de gobierno: Estado, CCA, local.
Una red basada en principios como la lealtad, la colaboración y la cooperación, y usando herramientas como las conferencias sectoriales o los convenios. Es una arquitectura legal que busca, al menos en su diseño, un funcionamiento más coordinado, más controlado y en teoría más eficaz del enorme aparato público que tenemos. Sin embargo, y para terminar, quizá quede flotando en la pregunta. La ley configura una maquinaria administrativa muy detallada, con figuras como las agencias estatales, por ejemplo, pensadas para ser más flexibles y orientadas a resultados, como decías. Pero, ¿hasta qué punto esta sofisticada estructura legal, con toda la complejidad y diversidad de entidades que hemos visto, consigue realmente superar los desafíos históricos de agilidad y eficiencia en la prestación de servicios a la ciudadanía y las empresas? O sea, ¿logra la letra de la ley traducirse en una administración verdaderamente más dinámica, menos burocrática y que responda mejor a las necesidades reales? Es una reflexión interesante, creo, para seguir dándole vueltas. Hasta aquí nuestro análisis de hoy. Esperamos que esta inmersión en los aspectos clave de la Ley 40/2015 haya servido para aclarar un poco el complejo panorama de nuestro sector público.